¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta nochecita, en una nueva transmisión, gentita bella. Espero que se la pasen muy bien. Y bienvenidos a todos. Un solito para Guillermo, Alex, Erika, Daniel, Fernando. Bienvenidos. Dice, llegué finalmente temprano a un directo. Dale, crack. Sí, ya saben, gentita bella. Es que a veces YouTube les notifica, o si no, pues traten de unirse al grupo de Discord del canal. Así les notifica cada vez que hagamos directo. Un solito para ti, Ea, Manuel, Gaylor, moderador y miembro del canal. Bienvenido, crack, a los moderadores y miembros. Carlos Anderson, Allison, Carlos Berrum, Malafaman, no, de Malafán. Así es, perdón, no, crack, si no pronuncio bien. Bienvenidos a todos, gentita bella. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por estar aquí. Tokashi. Bienvenidos, gentita bella. José Carlos, Yayo, bienvenidos. Ah, antes de empezar, gente, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien la transmisión antes de empezar? ¿Y si se ve bien? Dice, hola, Tony, buenas noches. Gracias por la transmisión. Gracias a ustedes, gentita bella, por estar aquí. Tony, ¿podrías mandarle un saludo a Calle? ¿Y a quién es ese? No voy a decir eso porque me vayas a trolear. Pero bienvenidos a todos, gentita bella. Déjenme preparo todo antes de... Dice, sí se escucha bien y se ve chido. Se ve perfecto. Vivial, ¿cómo estás? Viaval, no Vivial. Viaval, ¿cómo estás? ¿Listo? Perfecto. Si se escucha bien y se ve bien, perfecto. Empezamos de una vez. Ah. También de contarles, vamos de una vez acá a la batalla. ¿Ok? Verán, aquí hay un evento. Ya saben que bueno, voy a hacer un video de este evento, ¿ok? Este evento ya salió hace tiempo. Era un evento en el cual nosotros teníamos que enviar deseos o bendiciones. No deseos, más bien es enviar bendiciones. Y otro jugador tiene que recibir una bendición, ¿ok? Tienes que obtener y enviar bendiciones. Esta parte de aquí, gente, es un evento free to play. ¿Ok? Aquí van a las listas de bendiciones, ven las listas que han recibido y las recompensas, ¿ok? Esto háganlo todos los días porque con esto van a recibir todas las recompensas free to play, ¿ok? Esto es bien importante, reciben todas las recompensas free to play. Luego de esto, si no me equivoco, es de 1 a 2 días más, se viene otro evento, ¿ok? Si van aquí, en la parte... No me aparece aquí en la parte de dónde era que debía darle. Acá. No era, aquí mismo era. Creo que no me aparece la interfaz. Verán. Luego sale otro evento. Sí, no veo todavía. Sale otro evento en el cual va de la mano con este. ¿Ok? Me imagino que ese es el evento donde vamos a conseguir la siguiente medalla. Esta medallita de aquí que se llama Memoria de Celebración de Verano. Tengan en cuenta que el evento que está activo es la celebración de verano. Y el evento que está actual va a durar 8 días. Entonces, como les digo, de 1 a 2 días más se apertura el evento para poder conseguir esto. No sé si vayan a añadir en este evento o algún evento donde se pueda conseguir tal vez un insecto pay to win o algo por el estilo. Esperamos que no sea difícil de conseguir esa medalla, pero a como lo huelo va a ser pay to win, ¿ok? Primero empieza con esto y luego se apertura otro evento en el cual nosotros tenemos que gastar, obviamente, ya saben. Esto fue, no me acuerdo hace cuánto tiempo. Ya en mi canal tengo un video donde hicimos un video sobre el evento esto de las bendiciones. En este caso se llama bendición de verano, ¿ok? Entonces, esto de aquí es free to play, ¿vale? Esto que te dice recompensas por obtener bendición y recompensas por enviar bendiciones. Esto sí lo pueden conseguir free to play, ¿ok? Pero como les digo, después se va a aperturar de 1 a 2 días más otro evento que ese sí es pay to win. Ese sí, sin duda es pay to win. Me imagino que vayan a añadir otro marco, otras skins o tal vez un insecto. No sé, porque aquí va a dar la posibilidad de sacarse el tema de la medalla, ¿vale? Este que es de la medalla. Ojalá, pero lo huelo a pay to win, gente. Lo huelo a pay to win, gente. Dynamite, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludito para ti, Tokashi. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Por acá dice Tony, gracias a tu último video ya tengo la habilidad de meteorito. Dale, Dynamite. Lo importante es que traten de sacar la habilidad. Luego suben las otras hormigas como ustedes deseen.
Dice, y qué mal, dice, yo quería esa medalla. Exacto, gente. Me huele que es pay to win, no va a ser para nada free to play. ¿Cómo estás, Arnaldo? El buen Arnaldo, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. A ver si no me salté a alguien que lo saludara. Dice, el Barren no me gusta, dice, depende mucho del equipo y a veces por una alianza que no es fuerte y no participa se pierde. Eso me pasó a mí en esta. Ya veo, Fernando. Verán, les cuento. También, bueno, en mi Barrenland estábamos muy parejos con el equipo. Obviamente con el equipo, yo estoy en el equipo azul. Bueno, esta vez me tocó, sí, en el equipo azul. Estábamos enfrentándonos al equipo rojo. Y mientras estábamos luchando, gente, pues en estos días estuvimos luchando por el árbol. Y lastimosamente, bueno, en mi caso estoy hablando de mi Barren. Todavía no vamos a hablar del Barren de robot, ¿ok? Entonces, lastimosamente en mi Barren perdimos el árbol, gente. Lastimosamente perdimos. Cuando estábamos peleando, peleando a full. Y lastimosamente pues hubo un horario donde habíamos muy poquitos. Y como ya saben, el Barrenland depende muchísimo de la actividad de una alianza. Ya saben, de que todos estén activos. Y bueno, ya perdimos en nuestro Barrenland. Perdimos muy parejos, muy parejitos, gente. Relativamente parejitos. Sinceramente, no es como una sensación que me llevo de que haya perdido mi Barrenland, de que mis aliados no hayan participado. No, este Barrenland sí siento que todos dieron lo mejor, pero ya fue suerte de que atacaron de mejor manera el campamento contra quien nos tocó. Porque si no me equivoco, la batalla decisiva era en la madrugada y estar peleando en la madrugada, gente, difícil. Estábamos muy poquitos. Yo que llegué, recibí la notificación por Discord, me entré, ataqué y los pocos que estábamos hicimos kills nada más, pero de ahí ir avanzando, gente, muy complicado. ¿Cómo estás, Nixon? Bienvenido. Lo extraño es que creas que es free to play cuando el juego siempre ha sido pay to win. Es que a veces sorprende, por eso es que digo esto. A veces sorprende. Ya veremos, es lo que digo. Me huele que esto sea pay to win, eso sí. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias por renovar la membresía, crack. Dice, ¿perdió Cole? Sí, gente. El campamento... Ya les voy a contar y les voy a poner en contexto. Ok, bienvenidos, Dan. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Dice, vente a nuestra alianza, Tony. No, Arnaldo, es que lastimosamente no cuento ahora con mucho tiempo. Más bien, en tu alianza necesitas gente fuerte y activa más que cualquier cosa. Dice Tony, ¿la hormiga cáncer negro es buena? Para empezar, sí, crack. Es buena, pero después tendrás que sacar una mejor, nada más. Dice, hace 4 meses salió, Tony, ese evento de bendición. Sí, fue cuando fue el aniversario. Este evento de bendición. Ya saben que ese evento de bendición, luego de unos días aparece otro. Y ahí es cuando nos da la posibilidad de conseguir las otras medallas. Y toca ver, ¿vale? Tony, te encuentras muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué, gentita bella? ¿Qué gentita? Dice, no, sí, Tony, dice, reemplacé a mi amigo R5 3 días y en esos 3 días me anduve levantando a las 3 AM para lidiar con las batallas. Ya veo, Vivial. Es que es así. Viaval. Es así, gentita bella. Ahora sí. Bueno, en mi Barrenland vamos a perder. Ya no hay más que decidir. Pero me llevo la satisfacción que sí lucharon bien. No es como que te llevas esa satisfacción donde dices, no lucharon nada y así sucesivamente. En mi Barrenland sí ya perdimos con honor. En este Barrenland, gente, verán, en este Barrenland, complicadito, ¿ok? Complicadito, lastimosamente, pues el equipo rojo o el campamento rojo va a perder contra el campamento azul. Estamos hablando que en el campamento azul está la alianza de Han, Tig y la alianza de... alianza Tig, Han y KTA, cierto que está KTA. Entonces, lastimosamente, esas 3 alianzas demostraron ser más fuertes en este Barrenland. Sin duda, pues dentro de las alianzas de Tig y Han, sin duda hay unos jugadores muy fuertes que se enfrentaron demasiado a los otros jugadores. Y en este caso, pues, lastimosamente van a perder, ¿ok? Van a perder este Barrenland. Bueno, esto quiere decir que tal vez tienes más probabilidades de ganar si estás en el campamento azul, ¿ok? En mi caso yo estoy en el campamento azul, pero el campamento rojo nos va a ganar. Es un poco relativo eso de ahí.
Dice Tony, ¿por qué no te quedas con esta cuenta de Cole? Dice, aquí están las mejores batallas épicas. Es que esta cuenta, gente, es mía ya. Es una cuenta granja que me la dieron para poder transmitir aquí. Solo que como les digo, ahorita el tema del trabajo, estudio, me complica un poco. Antes sí, cuando me organicé bien, tenía un poquito más de tiempo. Entonces, tampoco me he organizado y dado tanta prioridad a estas batallas épicas. Porque cuando ustedes ven el tema de las bonificaciones, las zonas, ya estábamos dando cuenta y muchos jugadores ya decían como Arnaldo de que sí o sí el campamento azul iba a ganar. ¿Ok? Por los jugadores que tienen cada alianza. Por ejemplo, TIG versus Cole están al mismo nivel. Eso ya les he dicho. Están al mismo nivel por tema de los jugadores que han llegado. Están full al mismo nivel. Lo que sucede es que en Han hay dos jugadores 3T10 de full alto nivel. O sea, están muy fuertes. Y no hay otra alianza que pueda ayudar a Cole en este caso para que pueda afrontar eso. El único que puede dar frente a la alianza de Han es ZLS, pero solo tienen un jugador de ese nivel. Entonces, un poco complicado. Ahorita enfrentarse a esos jugadores, difícil, ¿ok? Difícil. En la parte de acá sí no ha habido complicaciones. Aquí sí es fácil, digamos, aunque tenga las bonificaciones TIG, no puede contra Cole. Como les digo, Cole versus TIG están al mismo nivel con los jugadores que tienen ahorita. Están parejitos. Pero no hay alguien que le pueda dar un versus a Han. Por ejemplo, si está ZLS, Cole versus TIG y Han y TIG les van a ganar a las dos alianzas. Porque dentro de Han hay otro jugador 3T10. Entonces, difícil, gente. Difícil. Y si se siguen haciendo muchos más fuertes, se ven la complicado, gente. Por acá dice Tony, mi barra en LAN, el enemigo no pudo salir de la zona, soy del 750. Ya veo, crack. Así suele pasar entre todos. Dice Tony, ¿por qué no te quedas? Ah, ya leí esa. ¿Cómo van las kills? Ah, cierto, aquí les voy a mostrar. No han subido mucho las kills. En tema de kills, gente, han ido así. Muertes de hormiguero. ¿Ok? Ahí lo ven. El tigre árabe ya subió a 7.7. Luego sigue la jugadora Tiguili con 7.7. El jugador ZLS 7.5. El chinito de gafas, gente, en 5.3. La alianza de Cole. Aquí está Capal. 4.9, 4.7. Aquí podemos ver. Y este que es el jugador de TIG. Muy fuerte también. De ahí siguen algunos de Doc, KTA y así sucesivamente. Ahorita el tigre árabe se está llevando el top ahorita. En el tema de kills. Dicen, eso que Cole se reforzó con grandes ballenas XC, Dios mío, dice, pensaba que Cole sería imparable. Dios mío, hay más fuertes que ellos. Exacto. Exacto, gente. Exacto, Arnaldo. Dice, Cats podría solo con Han, dice por acá. ¿Qué va? Cats se le complicaría, crack. Dice, Han es del servidor 290. El top 1 prácticamente de servidor versus servidor. Así es. Exacto, gente. Tengo una pregunta. En los servers nuevos, después de la migración, ¿cuándo se abre la isla? Verás, tienes que pasar por una migración. La primera migración que es masiva, en la cual no necesitas permiso de ir a otro servidor. Luego de eso tienes que esperar a 3 a 4 meses. Más o menos tienes que esperar casi de 5 a 6 meses. O a veces es menos, depende mucho. No sé cómo funciona el algoritmo porque es un poco impredecible. Pero el rango es ese. A veces es de 4, 5, 6 meses aproximadamente para que te puedan emparejar. Y ya que tu server esté listo para ir a la isla. Pero es un aproximado, no es que sea así. Las kills bajan cuando las batallas se reducen. Exacto, cracks. ¿Te acuerdan que en el primer Barren Lands Robot se farmeó 10G de kills en ese Barren? Y ahorita no se hizo muchas por el tema de que los enfrentamientos, contra quién te enfrentes primero, y si no es tan fuerte te puedes farmear buenas kills. Es lo que pasó, ¿se acuerdan? Con el lobito de ZLS. Al inicio estaba liderando el top de kills porque le tocaba alianzas no muy fuertes. Si no me equivoco, estaba peleando contra KTA y ahí se farmeó bastantes kills. Tony, me salió algo que se llama laberintos. ¿Qué hago ahí? Ya veo. Se llama laberinto subterráneo. Keylor, si quieres, vea un video en mi canal. Tengo un video donde yo explico eso.
es donde tú debes atacar con tus hormigas especiales y dependiendo al nivel al que hayas llegado, clasificas en un top. Y dependiendo ese top te clasifican durante una semana. Entonces, si tú quedaste en un top más o menos elevado hasta que termine la semana, pues te dan caracolas de torre, que eso significa para sacar los despertares. El laberinto Keylor es para sacar los despertares. Tony, una pregunta, ¿puedo salirme de mi bloqueo o no es posible? De tu bloque, no, Dan, o sea, hablas de los bloques de migración, o sea, saltarse de un rango a otro, no se puede si es que te refieres a eso. Entre KTA y Doc, ¿cómo estuvo? KTA y Doc, gente, muy iguales. Eso sí, Tig y la alianza de Cole, parejos. Han versus ETL se le gana a Han, ahí está disparejo. Cole versus, Cole? Doc versus KTA, igualitos, gente. El tema es que dentro de Han hay esos dos jugadores fuertes y difícil que se puedan enfrentar. Difícil, gente. ¿Por qué, Tony? Es que no se puede, así lo han hecho los desarrolladores. Toca esperar mucho tiempo para que expandan los grupos. Por ejemplo, antes el grupo 1 solo era del servidor 2 hasta el 150. Y luego de un tiempo tuvimos que esperar más o menos 1 año y medio aproximadamente para que el grupo 1 y el grupo 2 se fusionara. Y así los que estaban en el grupo 1 lograron fusionarse y pasar hasta el servidor 300. Ahora se puede migrar del 2 al 300. Pero si quieres migrar los que estén en el grupo 1 del 300 al servidor que sea 450, no se puede. Porque es el tema de los rangos de migración, no se puede. ¿Ok? Hola Tony, ¿qué novedades? ¿Hay un ganador? Ya podemos decir que hay un ganador. Sin duda va a ganar el campamento azul, gente. Todavía no han tomado el árbol y eso me impresiona. Lo han dejado todavía ahí a la espera. Me imagino que lo van a tomar en un momento adecuado. No lo sé porque están empezando a construir algunas torres. Pero por ahora no han tomado el árbol. En sí, gente, el campamento azul va a ganar este Barrenland. ¿Ok? Va a ganar. Este Barrenland demostraron cada alianza lo fuerte que son, los activos que son, lo que se han reforzado. Porque sinceramente han dado lo mejor de cada uno. Todos se enfrentaron. Sacrificaron horas de sueño, hongos de curación, aceleradores. Todo lo que podían hacer, gente, para poder hacer que este Barrenland épico sería uno de los que sorprendería mucho, ¿no? Ya saben, a la final es así. Ganes o pierda, lo importante es disfrutar, gente. ¿Ok? Lo importante es tener más que todo una alianza que sea unida. Veamos si es que no se vayan a ir los jugadores que están en las alianzas. Porque usualmente, ya saben, jugadores prefieren migrar de alianzas. ¿Ok? Prefieren ir a una alianza, una tras otra, para ver qué tal, cómo les va y así. Y buscar nuevos panoramas. Tony, ¿cómo podría ser puntos de día de construcción? Si ya terminé de construir todas las estructuras, a veces no llego a obtener ni la tercera concha. José, la única forma ahorita, más o menos, para obtener por lo menos la tercera concha y sacarse los huevos, es ir solo a la isla o al Barrenland, sin falta. La única manera. Es que ahora si es que ya te sacas todo, eso es todo lo que nos van a retrasar a muchos jugadores. Los que ya no tenemos, por ejemplo, yo ya no tengo más que construir ya. Y lo único que queda es mejorar estructuras, construir torres, tomar residencias, hormigueros del mapa, que eso te dan puntos. Y es lo único que te puede favorecer para por lo menos hasta completar las 9 recompensas también. Pero es difícil. De ahora, crack, solo es ir a la isla o al barrio, nada más. Por lo menos. Por acá dice, se transforman el despertar los encantamientos de las construcciones de la isla. Ya veo, ya le están diciendo. Tony, te cuento, abrí 80 huevos de Barren ayer. Me salieron 2 espinosas doradas, 2 conductoras, una general guardiana, una golden armor, ok, o sea, una coraza dorada. Y en la 100 me tocó una enterradora. En serio, una enterradora. Verás, te cuento, a mí también salió una enterradora. Todavía yo no llego a los 100 todavía, ya que a mí me gusta llegar con las justas. Por ejemplo, cuando ya esté terminando mi Barrenland, ya estaría completando los 100 puntos. Así no malgasto otro huevo más para solo llegar a los 100. Porque de ahí, en el tema de la incubación de la isla o del Barrenland, en el tema de asegurarte, por ejemplo, una hormiga del Barren, está ahí más o menos. No sé muchos qué piensen. ¿Estuvo bien que quitaran los 1000 puntos de bendición?
¿Qué creen, gente? ¿Que estuvo bien? Para que en el tema de la incubación, pues, no te salgan, por ejemplo, las hormigas del barren. No te salgan. Ahora sí te pueden salir las de la isla y del barren al mismo tiempo. Estuvo bien, dice Arnaldo. Dejen ver, vamos a quitar aquí. Vamos a ver acá. Dice, prefiero ahorrar huevos dorados normales para el 9×10. Dice, hay muchos que sí sacaron cosas buenas, es suerte. Exacto, Arnaldo. Todo es suerte. En eso tienes mucha razón. A mí me salió, por ejemplo, todavía no llego a los 100. Pero sí me salió una enterradora. Y más adelante posiblemente la cambie. Verán, para los que... ¿Cómo es esto? Los que lleven transportadoras. Muchos jugadores están probando esta hormiga, gente. Están probando esta hormiga del barren. Los que son transportadoras. Esto les doy... Ya desde hace tiempo están ya usando esta hormiguita de aquí. Es la melee del barren. Y algunos jugadores del top ya la están usando, gente. Parece ser que es una hormiga que bufea mucho. Hasta donde yo he visto, esta hormiga solo activa hasta 5 habilidades. ¿Ok? No sé por qué es lo que le limite que active solo 5 habilidades. Pero no hace nada de daño de habilidad, gente. Lo que yo he visto en reportes es que esta hormiga no hace nada de daño de habilidad. Nadita, nadita. ¿Será porque solo activa en la ronda 2, 4 y 6? Lo que sí, las otras hormigas se bufean. Lo que sí. Pero de ahí, gente, no hace nada de daño de habilidad. Nada, nada. Dice Tony, ¿puedes mostrar cómo van los puntos de competencia general de equipo rojo? Claro que sí, aquí pueden ver. En puntos de competencia, aquí van. 781 millones versus 714 millones. O sea, en puntos de competencia va ganando el campamento rojo. Pero en puntos de maravilla, gente, va a terminar ganando el campamento azul. Y ya saben que aquí se define el tema de los puntos de maravillas. Y es así. Dice, es que el juego está mal, dice. Los transportadores y guardianas tienen devoradora de hojas. Y los transportadores tienen golden en incubación normal. Los tiradores no tenemos berserker en esa incubación. Tienes razón, crack. Sí. No creo que esté mal, Arnaldo. Me imagino que lo hacen así para equilibrar algo. Es que imagínate, no todos deben tener la posibilidad de sacarse cosas así de tope. ¿Ok? Debe ser por algo. Me imagino que debe ser por algo. Algo que tal vez nosotros no podemos ver. Dice, es puro buff, dice. Pero bufea a las externas. Dice, a las extremas hormigas como Shikamaster y Cristal doradas juntas. Ya va, bueno, el tema de las bonificaciones todavía está por verse. Todavía no lo he probado, pero la están probando. En sí no hace nada de daño de habilidad, pero máximo activa 5 habilidades, eso sí. Anubis, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, tal vez similar a azúcar dorada, dice por acá. Tony, el ranking para ver cómo quedaron las ballenas, por favor. ¿Qué ranking quieres ver? El tema de muertes, así quedaron. ¿Ok? 7.7, 7.7. La jugadora Tiwili y el Tigre Árabe quedaron así, gente. Quedaron ahí a tope. Eso sí les digo, aquí en este Barrenland ya está decidido quién va a ganar. Por acá dice que lo equilibren para todos, entonces dice que todos los carries tienen cristal y todos los guardianes tienen devoradora. Y yo no he visto una berserker ni en pintura, dice por acá. Rubén, yo digo que te equivocas. Por ejemplo, yo solo tengo una... Aunque la cristal dorado sea, podríamos decir, sea una opción para que todos la puedan sacar en incubación normal, yo no la tengo. Hay otros jugadores, como es lo que dijo Arnaldo, es pura suerte, ¿ok? Hay jugadores que logran sacar la cristal dorado antes. Hay otros que tienen la posibilidad de sacarse la berserker antes. Es mucha suerte, ¿ok? No es que sea que lo equilibren. Todo es suerte. Ustedes saben, en la suerte no se puede decir qué se puede hacer. Ya es cuestión de que te salga la hormiga que quieras, nada más. En los 100 conseguí una golden. Ya tengo 5 corazas. Ya veo, Fabián. Pero bueno, cuando seas más adelante y quieras usar transportadores, te va a servir. Ranking de puntos de competencia, ¿quieres ver? Puntos de competencia. Así van, gente. El lobito.
El lobito está en tope. Ahí pueden ver, gente. Ahí pueden ver. La mejor del Barren que he visto es otra transportadora. La Gracilis. Pega muy duro y cura mucho también. José, créeme que esa hormiga que tú dices es mala para el PvP. O sea, puede estar bien para el PvE. Te lo digo porque un jugador de la Alianza de Call se llama Nared. Hasta él es miembro del canal. La probó y la subió a Estrella Roja. La probó y es mala. Dijo que a menos que la arreglen o le hagan algo, está muy mala. Para eso mejor usa enterradora, me dijo. Si te refieres a la Gracilis, sí es esta de aquí. Los que tengan esta, gente, yo les diría que no la empiecen a usar en su pro. Lastimosamente no es una hormiga buena. Para eso mejor, gente, usen una que les bufee. Una que les bufee, por ejemplo. Por acá dice, a mí me salió 4 veces Berserker y soy Team Transportador. Ya ven, esa vez es así. Es así, gentita bella. ¿Cómo estás, Darzo? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice, hola, saludos. Tigwili se pronuncia... No te preocupes, que aquí ya dijimos que vamos a hacerle Tigwili. Para no afectarnos mucho. O sea que Cole perdió contra Tig. Sí. Ahora sí. Sí perdió. Por el tema de las bonificaciones ya. Ahora es difícil. Porque des en cuenta que ahorita el campamento azul tiene muchas bonificaciones ya. Dice, hasta saltadora es 3 veces mejor. Ya ves, por ahí anda Nared. Lo malo, gente, es que esta... Yo pensaba que era buena por el tema de que curaba y ese tipo de cosas, pero no, al parecer no es buena. No es buena, gentita bella, lastimosamente. No es buena. Yo pensaba que sí era buena. Pero bueno, en fin, ya saben. En fin, ya saben. Es tema de suerte que les salga. Yo quisiera que me salga de estas para empezar a probarlo. Porque ahorita lo que he estado viendo es que el jugador la prueban ya sin estrellas todavía. Porque ya depende mucho de la suerte que te salga. La gigante de sangre es buena. Yo te diría que si no tienes otra hormiga como la enterradora, uses la gigante de sangre. Y ahí si te sale enterradora, cambies. Gigante de sangre es mucho mejor. Por acá dice, la cosa es cuántos irán de Col. Con los orgullosos que son las ballenas, más de una se irá. No lo sé. No lo sé. Si se quedaran, gente, fuera admirable. Porque significa que quieren una alianza fuerte. Heidi, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Dice, hola Tony, ¿cuál hormiga es mejor? ¿La punta de lanza carmesí o la Predator? La carmesí, Heidi. Sin duda la carmesí. ¿Cómo estás, Sanguario? Bienvenido. Tony, ¿está mejor la enterradora? Claro que sí. La enterradora es mucho mejor, gente. Pero si le sale esa nueva de melee, yo sí la cambiaría. Si es que me sale. Porque ya saben que las hormigas del bar en el tema de transportadoras. Y creo que esa melee te da vida al equipo. Y es muy buena. Es muy buena. Solo que enterradora silencia y da efecto de envenenamiento. Y le da más oportunidades de que haga más daño Golden. Es el combo que pueden hacer. Pero esta melee da mucho bufo también. Da mucho bufo. Además que es concentrada en full defensa. Y sí, da salud a todo el equipo. Y eso es bueno también. Lo malo es que necesita suerte nada más. Tony, ¿me recomiendas gastar mis puntos de talento en la mantis gigante? Saludos. Sí, claro que sí, crack. Sin duda. No le metas todavía los talentos a los morados. Es mucho mejor meterle los talentos a los dorados, gente. Porque ahorita un dorado con buenos talentos o buenos niveles en el insecto está mucho mejor. Dice, tengo la gigante de sangre 3 estrellas. Y la enterradora está completa sin estrellas. Pinche igual y cristal. Ya veo, Erika. Verás, en ese caso usa enterradora. Enterrador sin estrellas es mucho mejor. Sin duda sí. Viaval, tú también. Tú también estás guapo, crack. Dice, la siguiente iré a la isla. Dice, ya no al Barren. Ya veo, Fernando. Bueno, yo seguiré yendo al Barren. Va a depender si es que el líder quiere ir al Barren o a la isla. Tony, ¿qué hormigas del Barren es buena para arqueras?
del Barren. En sí las dos están muy buenas. Por ejemplo, esta de aquí, gente, y esta de acá. No, esta de aquí y esta de acá, gente, las dos están buenas. Pero si quieres más o menos tener un bufo potente, o sea, si quieres tal vez tener una hormiga que te haga mucha diferencia, es esta de aquí. Y a muchos les está saliendo de arqueras, ¿ok? Si tú eres arquero y quieres tener una formación fuerte que le dé mucho bufo a la unidad, para PvP, gente, solo para PvP nada más. Para PvP esta hormiga no sirve. Para PvP, gente, esta da un gran bufo a todo el equipo, ¿ok? Pueden usar esta. Esta de aquí también es muy buena, solo que esta no hace daño de habilidad. Es parecida a la melee de las transportadoras. Dice, te voy a pasar una pro que andan probando en mi alianza, una de las caras. Dale, Arnaldo. Tony, ¿cuál evento es mejor para conseguir más hormigas especiales? ¿Barren o isla? Verás, el Barren es para conseguir las hormigas del Barren. Y si tú vas a la isla, vas a conseguir más hormigas de la isla. Es que tengan en cuenta que si van al Barren, al final de la temporada les dan el huevo, esos huevitos que en los 5 primeros tiros te aseguran una hormiga del Barren, si es que vas al Barren. Y si vas a la isla, en esos mismos huevos te aseguran en los 5 primeros tiros, en vez de una Barren, te aseguran una de la isla. Entonces si vas a la isla, hormigas de la isla, te aseguran hormigas de la isla. Y en el Barren te aseguran hormigas del Barren. Solo que es obviamente pues tema de tu suerte. Es tema de suerte. Porque en los 5 primeros tiros no te aseguran qué hormiga quieras. Es pura suerte. Te puede salir una buena como una mala. Es así. Dice, la cuenta de Lucifer se va de tic. Ya veo, Iván. Me imagino. Es que hay jugadores que prueban diferentes lugares. Lo bueno de ir al Barren, gente, es que pueden ganar con más probabilidades. Por ejemplo, ganan 3 alianzas. En cambio, en la isla solo es una y es menos probabilidades. Heiner, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, ¿en qué debería gastarlos? En lo básico, arqueras, ataques. Si pudieras ser más explícito, te lo agradecería, Tony. ¿En qué debería gastarlos? ¿A qué te refieres, Eridani, de gastarlos en qué? Ah, ok. Ah, los puntos de talento. Ah, ok. Va a depender mucho de qué quieras enfocarte ahora. Por ejemplo, si vas a subir más daño, va a ser para hacer más daño a la marmota y pangolín. Y si quieres subir más vida, es para PvP. Te enfocas de diferente manera. Por acá dice, diente gigante 4 estrellas, Crimson 0 estrellas, saltarina 2 estrellas. ¿En qué orden las pondrías? A ver, Crimson, saltarina. Ok. Está bien ahí. Yo la dejaré ahí, Renzo. Solo que más adelante, si te salen unas mejores, las podrías cambiar. Sería mejor. Tony, ¿a cuál le pongo estrellas? ¿GG o enterradora? Yo le pondré enterradora, crack, para estar más fuerte en PvP. Ya me mandaste por Discord. A ver, déjame ver. Ah, ok. Está probando, pero la enterradora. Listo, listo. Ok, ok. Está probando la melee y la enterradora. Y la cristal. Ok. Veamos qué tal le va. Veamos qué tal le va. Parece ser que puede estar fuerte esa formación. Ok, ok. Se nota que es un jugador que... pay to win. La predadora es buena, gente. Hasta ahorita me dicen que predadora es buena, pero usándola con el combo. O sea, a casi berserker. De ahí no funciona mucho. Esta gente, si es que le sale esta gente, podrían cambiarla por predadora. Esta está mucho mejor. Esta hormiguita de aquí. Bufea mucho al equipo. Si son arqueras, obviamente. Si quieren recompensas es mejor el Barren, dice. Esto porque aunque pierdan el árbol, igual pueden obtener todos los hitos, dice por acá. También, tienen mucha razón eso, Luis. Dice Tony, yo estoy en la isla y vi en las incubaciones que las hormigas del Barren tienen 1.2% de probabilidad. Ya veo, muy bajita. Pero tienes la probabilidad de poder sacarlas por lo menos. Acechador y coraza dorada, ¿cuál mejor para PvP? Ah, para PvE. Acechador y coraza dorada. Hijo, yo te diría acechadora. Es que acechadora no es que sea una hormiga que haga bastante daño, pero bufea.
Dice, en la isla no obtienen el último hito. Dice, ya que piden que tengas una maravilla de la tierra de choque y no siempre se gana. También. Así es, Luis. Ya ven, hay pro y contras. Yo, por ejemplo, me iría al Barren nomás. A ver si tengo suerte y me sale la melee de transportadoras. Y los que tengan suerte, a ver si les sale esta hormiguita de aquí de arqueras. Que es el meta que se viene dentro de poco ya. Hasta que algunos empiecen a subir estrellas. Si tienes la posibilidad de sacar bastantes estrellas, hacer el intercambio. ¿Cuál más? Ah, verán, esta hormiguita de aquí es muy buena también de guardianas. Ya vi algunos reportes que me pasaron por Discord. Es muy buena, hace bastante daño. Aunque no active mucho gente, esta hormiga hace bastante daño. No me imagino que cuando vaya a activar, cuánto logra activar. O sea, te digo, cuando logra activar, no sé cuánto daño vaya a hacer. ¿Ok? La melee de guardianas, gente, está muy fuerte también. Ahorita la están usando mucho los jugadores mixtos también. La están usando mucho. Bufea también muy bien. Solo que obviamente la Proat es mejor para los jugadores pay to win. Pero si tú quieres tener una buena formación mixta, usar esta en primera línea te va a funcionar muy bien. Por acá dice, ¿tienes pensado comprar una hormiga premium? O sea, una hormiga pay to win. No. Dice, un güey le quitó 4 estrellas a una berserker para ponérsela a una conductora. Según le dijeron que es buena. Cuando él mismo de Ant le reconoce como... No puede ser. Así sucede. Tony, para el laberinto subterráneo, ¿es mejor sacar el líder de colonia a todas las hormigas o desbloquear todas las habilidades uno por uno? Mejor el líder de colonia. Es mucho mejor el líder de colonia. Tony, tú usaste acechadora en transportadoras. ¿Cuál es tu opinión? Es malísima. Es malísima esa hormiga. Si van a usar acechadora gente en transportadoras, no les recomiendo. Yo lo usé bastante tiempo. Lo utilicé como más de un mes. Y la cambié por diente, me acuerdo en ese entonces. Y podríamos decir que no me fue muy bien. Para eso otra vez volví a diente, gente. Diente está mucho mejor. La acechadora la veo más para PvP nada más. Creo que en arqueras también es lo mismo. En guardianas me han dicho que es otra cosa, que funciona diferente. No sé por qué a algunos les funciona bien la acechadora y a otros no. Ya les he dicho que es por el tema de las cuentas. Aquí en la isla todos acordamos rotar el árbol y las maravillas. Y en los últimos 7 días estamos en guerra. Ya veo, Dynamite. También la diplomacia, eso sí, tienes mucha razón. Tony, ando con una formación de hormiga, coraza dorada, saltarina y diente gigante. Con la hormiga, con la habilidad de despertar. Es buena formación. Es antes de la isla, todavía no llego ahí. Sí, es buena formación. Solo que la saltaría tendrías que ponerla en tercer lugar. O sea, verás, primera línea coraza dorada, segunda diente gigante y en tercera saltarina. Para que así esté mejor balanceada la unidad. Y más adelante, si te sale arqueada delgada, cambies esa coraza dorada. La coraza dorada para PvP es mala. Tony, ¿me recomiendas cambiar la muerte 4 estrellas por algún otro universal que le pueda subir la 5ª estrella? No, Kyber, mejor deja la muerte ahí. Esperemos la suerte que te salga ultra muerte para que le subas estrella. Tony, yo soy de arqueras, arqueada, diente y saltadora. ¿Me recomiendas pasar el insecto universal a 8? A ver, universal de 8 a una mantis de 9 estrellas. Sí, sí, conductista. Sin duda, sí. Saquen rápido los insectos 9 estrellas. Sin duda les va a ayudar muchísimo. Y más si son dorados. ¿Cómo estás, Canalizo? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice, tengo delgada 2 estrellas. Déjame que se me perdió esto de aquí. Dice, tengo delgada 2 estrellas, diente 4 estrellas, saltarina 2 estrellas. ¿Y en qué posición o es recomendable cambiar de posición? Valga la redundancia. O sea, verás, tienes arqueada delgada 2 estrellas, diente 4 estrellas, saltarina. Sí, está bien esa posición, René. Está bien. Hasta que te salga otras mejores. Mientras tanto, está bien así. ¿La hormiga bala cambió en algo? Su aspecto cambió. Sí, cambió el aspecto, pero no cambió en nada. Digamos en estadísticas. Nada que ver. Solo el aspecto nada más. Dice, ¿es mejor una formación de full arqueras o una de primera línea guardiana y el resto de arqueras? Créeme que ahorita la formación mixta es mucho más fuerte que ser solo full arqueros o full transportador. Créeme que está mucho más fuerte. Bueno, en sí también depende de los jugadores hasta qué estadísticas puedan subir también. Eso sí. Solo que hasta ahorita, gente, no he visto un transportador o tal vez un arquero full arqueras así muy poderoso.
Por lo general, lo que los jugadores Pay to Win usan es formaciones mixtas. Y obviamente por obvias razones. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por suscribirte. ¿Qué recomiendas? ¿Mejor saltadora? Pero a cambio de qué, crack. Saltadora solo es para PvP, gente. Para PvP la he visto que no funciona muy bien. Es que saltadora solo es para hacer mucho daño. Y dependes de que active bien. No es que el despertar le mejore la activación. Lo que hace el despertar es mejorar el daño de habilidad que puede hacer. ¿Cómo ves mi formación, Tony? Tengo arqueada, diente y mirme. A la mirme. Ok, está bien. Está muy bien. Muy bien la formación que llevas, crack. Muy bien. Esperemos que te sea la devoradora también. Esa sería muy buena opción también. El Nano, ¿cómo estás? Hola, Tony. ¿Me perdí de mucho? No tanto. Vamos, 43 minutos de transmisión. Estamos hablando de algunas hormigas o formaciones que tienen aquí los jugadores. Dice, ¿a qué nivel se puede todo eso de la isla? Soy nivel 21. Recién hace pocas semanas que juego. Ah, ya veo, Alejo. Verás, no depende del nivel de la reina. Depende del tiempo que lleves en el servidor. O sea, va a llegar un momento en que tu servidor va a estar preparado para que llegue a la isla. ¿Ok? Estamos hablando de algunos meses que falta todavía que transcurra, que avance tu servidor en sí. Tony, en mi sección 651-750 hay una alianza top 2 destruyendo servidores. Con todas las ballenas crean granjas y con bots abren sus propios... Ah, ok. Hoy acabaron con las más grandes. Ok, entiendo. Me imagino, pero llegar a ese nivel muy complicado, ¿no? Tony, ¿qué opinas de la Diente 4C? Es muy buena. Diente, gente, es muy buena actualmente. En Carriers. O sea, Saltador y Crimson en la misma unidad. Myfew, yo en transportadoras prefiero más la vida que el daño. Si quieres ser fuerte en PvP. Eso sí, si quieres ser fuerte en PvP. Mientras esperas la Chinche o Crystal. Yo te diría, crack, que cambies la saltadora. Por ejemplo, y vuelvas a Arqueada Delgada, por ejemplo. Arqueada Delgada de primera, Diente y Crimson, así. Dice, ¿es buena formación de Arqueada Delgada, Diente y Chinche? Sí. También es buena formación. Solo que si tuvieras la Diente Gigante, mejor cambia Diente por Arqueada. Es que la arqueada no tiene algo que le bufee mucho. En cambio, Diente con despertar se potencia demasiado. Lechuga, ¿cómo estás? Bienvenido. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo van las batallas? Ahorita, crack, ya no hay batallas ya. Ahorita podríamos decir que... No sé si ya se han dado por vencido en el campamento... El campamento rojo. He visto que han estado rozándose así peleas muy pequeñitas. Pero en sí ya no hay batallas. Lo que sí les puedo decir ya por adelantado... Es que el campamento azul va a ganar al campamento rojo. Para que lo tengan en cuenta. Dice, estoy muy feliz. Ayer me salió la acacia. Ya le puse a 4 estrellas. Ahora mi formación es Diente, Estrella Roja, Acacia y Berserker. Ya veo, Jack. Puf, me imagino que con esa Acacia y esa Berserker ya estás viendo la mejoría, ¿verdad? Es que verán, si a ustedes les sale ya Berserker y Acacia, puf, una barbaridad. Ya se bufean entre sí muchísimo. ¿Es mejor la conductora o la bala? Sin duda, Alejo, la bala. La conductora es mala. Solo lo único que tiene de bueno la conductora es que tiene efecto de agotamiento nada más. En sí, crack. La bala, Alejo. Dice, uso transportadoras. Todos tienen el mismo alcance. Ya veo, Alejo. Por ahora usa la bala. Bala, arqueada. La Mirme no es para guardianas. Esperemos que te salga otras hormigas, Alejo. Antoine, ¿cómo estás? El buen Antoine, bienvenido, crack. Tony, te agradezco por tus consejos. Pasé de un servidor en donde había una alianza de vietnamitas Pay to Win a que ahora esté en el clan top 1 de mi servidor, jugando sin dañar a otros jugadores. Listo, ya veo. Yo también al inicio tenía esa misma visión de no, por ejemplo, atacar a otros jugadores. Por eso me creé granjas. Pero había otros que me molestaban en cambio. es algo extraño. Así, gentita bella. Tengo la gigante de sangre. ¿Será opción? Sí. Sí es una buena opción, Myfew, también. Es una muy buena opción. Me salió Acacia, Berserker y Crystal. Dorado al mismo día. Sí. Espero tener algún dupe. Ya veo, crack. Demasiado veo el cambio, dice.
En Pango hacía 180, 220 la mayoría de veces. Ahora 230, 280. Ya veo. Es que sin duda vas a ver que la Berserker es la que se farmea esos buenos daños. No sé si tengas otra hormiga que te bufee, porque en sí, gente, si le sale el combo de Akashi y Berserker, ya tienen una formación meta. Por eso es que los jugadores Pay to Win usan Akashi y Berserker. Ahora van a ir probando también esta que les digo, la melee. Ya, más bien no han probado, ya la probaron y ya la están usando más bien. Esta melee, gente. Si a ustedes les sale esta melee, muy buena. Yo te diría, Jack, si más adelante te sale esta melee, mucho mejor. La cambies tal vez por otra hormiga que la tengas en primera línea. ¿Quién ganó ese Barren, Tony? En este Barren, gente, ganó el campamento azul. Estamos hablando T-Han y KTA. Dice, hola, Tony, ¿ayuda a subir el nivel de insecto de apoyo? No, los niveles no suban a los insectos de apoyo, gente. O sea, si suben los niveles del insecto de apoyo, les va a ayudar para que el principal pueda subir de niveles. Porque entre más niveles tengan su insecto principal, más adelante les va a pedir que los insectos que te pide de requisito para pasar, por ejemplo, del 34 al 35, del 39 al 40, sean más altos también. Entonces va a depender mucho de su suerte también. Felipe Lima, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice, ¿cuál es tu mejor daño a marmota, Tony? Es uno donde llegué a 280 millones más o menos. 280 millones. Lo que me hace falta, crack, es la cristal. Ahorita solo tengo la chinches, que es la que hace mayor daño en mi formación. Dice, hola Tony, ¿de qué me perdí? Recién llego, saludos desde Perú, saludito para ti, Diego. ¿No te has perdido de mucho? Más bien hemos estado hablando de que este Barrenland, gentita bella, no vamos a ver eso sí peleas. Lo que sí podría decirles es que en este Barrenland ya el campamento azul ha dominado demasiado y el campamento rojo va a perder este barrio, ¿ok? Ya saben que en el campamento rojo está la alianza de Cole, la alianza ZRS y la alianza de Doc, y van a perder. ¿Cómo estás? Bienvenido, gentita bella. ¿Qué onda, Tony? Dice, ¿cambiará la apariencia de la hormiga después del nivel 10 en el meteorito de evolución? Sí, sí cambia. Sí cambia, crack. Dice, hola, Tony, ¿es mejor diente 5 estrellas o acechadora 5 estrellas o con punta de lanza y chinches? ¿Es mejor diente 5 estrellas o acechadora? No, no subas la acechadora, Camilo. La acechadora en transportador es mala. Dice, ¿la Dolichuderus reemplazaría a la diente? Sí, estaría reemplazando, gente. Si me hablan de esta melee, estaría reemplazando a la diente. Es que la diente, gente... Sí. La Diluchudero, ajá. Estaría reemplazando esta la diente. Lo que pasa, gente, es que esta, como activa buffos para el equipo, no la van a poder silenciar. Es parecido a una gigante de sangre aproximadamente. Tony, ¿cuál es tu formación en la Pro? Ahorita yo llevo primera línea enterradora, segunda diente y tercera chinches. Es mi formación que llevo ahora. Dice, esa la tengo, pero solo la primera copia. Me cambié... me conviene ponerle estrellas a muerte, solo que el daño de la marmota. Y ya tengo como 6 copias. Ah, ya veo, Jack. Entiendo. Obviamente, si tienes suerte, la muerte te puede hacer bastante daño también. ¿Quién fue el más fuerte de este Barren? No te podría decir quién fue más fuerte. Todos estuvieron parejos, sin duda. Todos estuvieron parejos. Lo que pasa es que por la diferencia de jugadores fuertes de cada bando es lo que hizo diferencia aquí. Yo me recomiendo subir en general, ya siendo Reina 25. Cuando eres Reina 25, sube después el tema de los barracones. La unidad Pro a nivel 25. Luego de eso de la unidad Pro subes... ¿Qué más me subí yo? Después de la unidad Pro me subí yo el tema del nido de las hormigas especiales también a nivel 25. Ya que cuando les tienes a nivel 25, cada vez que ataques insectos vas a recibir más experiencia. Luego de eso me subí otra estancia, la invasora. Tienes que subirte la clase invasora para que cuando te cambies a clase invasora recibas un poco más de bonificaciones. De ahí... puedes subir el túnel de hormiga soldado también. Así sucesivamente. El Atlas tenía el ataque de defensa de guarnición igual al Potamidade. Pero ahora tiene el contraataque. Defensa, ataque. ¿Estoy mal o lo cambiaron?
Verás, el Potamidae tiene ahorita... Sí, ahorita el Potamidae tiene contraataque. Así es. Así es, crack. Tienes que ver la descripción nada más de los insectos. ¿Cuál es mejor, acacia o muerte? Híjole. Difícil decirme cuál es mejor. Difícil decirte entre la acacia y la muerte. Acacia es buena con, por ejemplo, con 4 estrellas. En cambio, diente, si te digo diente, en cambio, muerte, si la pones con 4 estrellas versus la acacia, la muerte es mala con 4 estrellas. Lastimosamente, con 4 estrellas no activa mucho. Necesitas otra hormiga que te active mejor. La muerte necesita 5 estrellas y estar arriba de 5 estrellas para que pueda activar más o menos de forma estable. Si no, no te activa mucho. Tony de Bigger, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Por acá dice, digo el Atlas, tiene contraataque, ya no el guarnición. Pero, Joel, el Atlas nunca ha tenido en guarnición habilidades para guarnición. Siempre fue habilidades de contraataque. Yo hasta donde recuerdo, el Atlas hasta que añadieron las habilidades que tenían los insectos, tenían esos mismos. ¿Es rentable hacer formaciones mixtas entre transportadoras y guardianas para... No funciona. Verán, lo malo es que si vas a hacer, por ejemplo, lo que dice Alejo, y usar una línea guardiana, primera línea, y dos transportadoras, no funciona como en las arqueras. Es algo extraño, en las arqueras sí funciona. En transportadoras sí debes sí o sí irte por 3 transportadoras para que funcione bien. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Tony, ¿qué tal? Es la... Pesidomex gracilis. Es mala, Camilo. Es mala esa hormiga. ¿Cuál es mejor, Proata o Lata Espinosa? La Proata. La Proata Canet. La Proata está mucho mejor ahora. Solo que sería ver a los jugadores Pay to Win cuando ya la tengan subida. Porque ahorita he estado viendo jugadores ya tienen la posibilidad de subir la estrella roja y no la están usando todavía. Por acá dice, perdón, ¿cómo se sube la invasora? La invasora. La estructura de las invasoras, gente. ¿Dónde está? Esta cuenta no tiene construida la de invasora. Déjame ver, desarrollo. No, es acá, combate. Arqueras. Es que esta cuenta creo que no se ha cambiado nunca invasora. Hijo, ¿cuál es? La de desarrollo creo que era. Aquí debe aparecer. No me aparece. Número de hormigas. No, alianza. La clase. Sí, aquí no se ha puesto todavía. Por ejemplo, esta estructura de aquí es, mira. Esta estructura de aquí la debe llevar a nivel 25, esta que estoy señalando. Para cuando quieras cambiarte invasora te dé bonificaciones también. Pero como esta cuenta es granja, no se ha puesto esa estructura todavía. Dice, mi muerte es de 6 estrellas y en nivel 30. ¿Es rentable seguir subiendo o cuesta mucho su habilidad ya es dorada? No, déjala en dorado, yo la dejaría en nivel 30. Más bien ahorita lo que estoy haciendo es subir a la diente, por ejemplo. Subir la diente a nivel 20. La subo a nivel 20 y luego voy con la saltarina. Porque saltarina en PvE está muy buena, gente. Dice, es que no tendría sentido, Tony. Guardiana, arquera es para combatir arqueras. Guardiana, transportadora, es para combatir ¿qué? Por eso les digo. Es que no hay. No hay. Dice Katz, ya tiene la Proata 3 estrellas rojas y su despertar dorado. Qué miedo, dice por acá. Hay muchos jugadores que ya tienen eso, Dynamite. No sé si has visto todos los jugadores del Barrenland épico. Todas las tienen Proata 3 estrellas con despertar dorado al máximo ya. Robots, el tigre árabe, Pal. La mayoría tienen así ya. Dice, ¿es cierto que sacar las T10 toma un promedio de un año? Estamos medio año y tengo un poco más del 50%. Joel, depende si es que estás completando el día de construcción. Te tardas 10 meses aproximadamente si todos los días sin falta completas las 9 recompensas.
del servidor versus servidor. Si completas sin falla las 9 recompensas durante 10 meses, hasta que ya hayas empezado en la rama de T10, lo completas en 10 meses. Pero si en el día de construcción ya no estás completando las 9 recompensas y otro día te está faltando también, te va retrasando y eso se demora hasta un año. Por la mayoría sacan un año el tema de las transportadoras. El tema de las T10. Dice, ¿por cuál de la rama de la Mantis puedo ir? Si quieres full PvP, ve por la rama roja. Una pregunta dice, si estoy en la isla y decido abandonar, ¿bastaría con abandonar la alianza o de qué manera puedo abandonar en solo? No se puede, Tony de Bigger, abandonar en solo. Si tú vas al Barren o verán, el Barren y la isla funciona de diferente manera el abandono de la isla o el Barren. En la isla, cuando alguien quiere decidirse irse, así solito no puede. Necesita que el líder de la alianza ponga votación. Y si la mayoría de los jugadores de la alianza vota o la mayoría está de acuerdo en salirse, toda la alianza abandona. No puede abandonar solo un jugador. Funciona, es lo mismo para el Barren. En cambio en el Barren no sale una alianza, sino sale todo el campamento. O sea, si el líder de campamento inicia el periodo de abandono del Barrenland, todo el Barrenland va a decidir. Todo el Barrenland va a votar. Va a votar. Todo el Barren. No todo el campamento de ese Barren. Por ejemplo, si estás en el campamento azul y el líder del campamento azul empieza el estado de votación para salirse del Barren, todo el campamento azul, las 3 alianzas van a tener que votar. Y si las 3 están de acuerdo, todas las 3 salen. ¿Ok? Dice, buenas Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo va Robot en el meteorito? ¿Cómo estás, Orchir? Ahorita les muestro cómo va Robot. Ahorita nos quieren ver cómo va Robot. Bienvenido, crack. A ver, déjame ver. Si quieres ver en el ranking, en la exploración de pionero, va así. Toku va en nivel 38 de progreso ya. Va 38, AD 38, Gargamel 37, MC 37, Soul y Robot 36. Ahí mira. Algunos están en 38 y así. Soul en 37. Soul. Más o menos. Ya lo muestro, Alejandro. Ya muestro el mapa. Subiría, pero mi formación es carmesí, echadora y muerte. Ya veo, crack. Michael, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, recién me di cuenta que había directo. Tengo una duda sobre el poder pionero. ¿Cómo activa la habilidad 5 de curar? Soy arqueras, nivel arqueras. A ver, ¿cómo? 5 y diente también. Y mi carmesí 2 estrellas. La habilidad de curar. La duda sobre el poder pionero. ¿Cómo activo la habilidad de curar? ¿Cómo la habilidad de curar? Michael, no te entendí muy bien a qué quieres referirte con la habilidad de curar. Si hablas de cómo activar la habilidad del poder pionero, tengo un video en mi canal que subí sobre cómo activarlo, crack. Ve a verlo. Si no me equivoco es el último video que subí, creo que es. No recuerdo bien. Pero ahí te enseño cómo desbloquear la nueva habilidad del poder pionero. Dice, Tony, muestra la lista de mutaciones a ver quién es el top 1 del servidor. ¿Quieren ver la top? Ya, ahí les muestro, Tony, estoy en sequía de restos, no me alcanza ni haciendo los servicios. Ya veo, eso pasa al inicio. Después ya farmeas bastante. Para el insecto Atlas, ¿cuál rama es mejor para PvP y PvE? La rama roja, Tony de Vigor. La única rama es roja. La azul es full PvE. Tony, después de 355 días. Me salió la copia de la muerte. ¿La cambio por la saltarina y le quito las estrellas? ¿O subo la diente a su primera estrella roja? ¿Qué me aconsejas? Sube la muerte. Sube la muerte. La saltarina es muy buena para PvP. Pero si quieres hacer más daño en PvP, deja la saltarina nomás. Sube la muerte, crack. Sube la muerte. Dice, para cuando llegue el día miércoles tengo un promedio de 60k de restos. Con 50k para completar las 9 conchas. Y así cada miércoles. ¿Es un buen ritmo? Sí, Joel, es un buen ritmo. Así es un buen ritmo. Tony, ¿ese top de meteoritos se muestra solo a los miembros de la alianza o de todo el juego? Solo a los miembros de la alianza. Es que cada alianza tiene un top diferente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estoy en mi servidor, yo voy a ver al top de mi propia alianza. No voy a ver el top este.
Dice, no importa el resultado, somos Cole. Ya veo yo la nueva. Así es, cracks. Así es, crack. Ya saben, a la final, en este tipo de Barrenland o de enfrentamientos, lo importante es que se hayan divertido. Ganar o perder ya es más por el tema de orgullo de cada alianza, pero en sí dieron lo mejor de cada uno. Dieron lo mejor de cada uno. Esperemos tal vez más adelante en el cual se pueda ver mejores otros jugadores también potentes ahí. ¿Tienes alguna guía para mejorar arqueras? Sí, Canet. Tengo una guía, pero es de la flora mutante. Antes se llamaba hongo de mutación, ahora se llama flora mutante. Ve a verlo también. Tony, estoy en el servidor 679. ¿Puedo crear una cuenta nueva aquí? ¿Hay una manera de hacerlo? O sea, ¿en qué servidor quieres crearte una cuenta? O sea, no te entendí. Porque dices, Tony, estoy en el 679. ¿Puedo crear una cuenta nueva aquí? O sea, ¿aquí dónde? En el 679. ¿Hay una manera de hacerlo? O sea, sí puedes crearte las cuentas que tú quieras. Dice, mi deseo es robot versus cats en el Barrenland. Difícil que les emparejen así, crack. Es que cats está al nivel, por ejemplo, de robot. Pero hace falta que en la alianza de cats esté otro jugador así al mismo nivel de cats para que les puedan emparejar, por ejemplo. Sí puedes hacerlo, Diego. Lo único que tienes que hacer es que veas que tu cuenta principal esté vinculada a un correo y luego de eso inicias una nueva sesión, o sea, inicias un nuevo juego. Y te creas otro correo y enlazas ese juego a otro correo y ese lo migras a tu servidor. No hay problema. Dice, ¿ya probaste The Ants versión animales? Sí, Joel. Ajá. Se llama Beas Lord. Lo jugué hace muchísimo tiempo ya. Es que es un juego que lo jugué cuando estaba en acceso anticipado. Ahorita ya hace tiempo que lanzaron la versión global. Lo dejé de jugar por jugar otro jueguito. Lo dejé de jugar por jugar otro jueguito, crack. Más o menos. Déjame ver. Por acá. También estaban presionando. Miren cómo les han sacado. De la zona en la zona neutra, gente. No hay nadie. No hay ningún jugador del campamento rojo. Y en la parte de acá, gente. Tampoco. Donde sí han dominado el campamento rojo es aquí arriba. Donde pues tienen el privilegio de los puntos de competencia. Pero en sí, gente, es así el Barrenland. No sé si de aquí en adelante la alianza de Cole sigue inscribiéndose al Barren, gente. Lo único que sí les puedo decir es que vamos a seguir transmitiendo. Si van a la isla, gente, según dijo Soul la otra vez, si es que van a inscribirse o se va a inscribir la alianza de Cole a la isla, dijo que ellos no van a hacer ningún trato con ninguna alianza. Van a ir a la isla a no hacer tratos con nadie y a luchar para ellos el árbol, nada más. O sea, se van a enfrentar todos. O sea, va a ser Cole versus las 6 alianzas en sí. No son 8 alianzas que te emparejan. Cole versus las 7 alianzas. Bueno, da la casualidad de que ahora muchas alianzas no quieren inscribirse mucho a la isla y a veces te pueden emparejar con menos alianzas en el Barren. Entonces es diferente. Tony, te envié la duda que tenía en tu Discord. ¿En serio ya me lo enviaste? Luego te respondo, crack. Ahí lo veo, crack. Luego lo veo. ¿Cómo te llamas en Discord? Me imagino que te llamas diferente. Michael. ¿Cómo te llamas? Diferente. Pero bueno, ahí ya te respondo después. ¿Ok? También para los que van llegando. No se olviden dejar su poderoso like. También como les he dicho, pues. Bueno, a los que llegaron. Les conté que yo también voy a perder en mi Barrenland. Es una locura. Yo también voy a perder en mi Barrenland. Difícil. Hasta ahorita no he ganado ni siquiera un Barren ni un Lost Island, gente. ¿Cuál van a ser piratas? No piratas. Más bien van a ir a la isla a divertirse. Porque eso es lo que quiere la alianza de Cole. Quieren diversión. Eso no es batalla, dice. Es una masacre, dice por acá. También depende contra quién les empareje. Por ejemplo, si todas las alianzas fuertes del juego se van a, por ejemplo, a Lost Island, se estarían emparejando en Lost Island los más fuertes. O si se van al Barren los más fuertes, estaría solo la alianza de Cole en la isla. Y ahí sí podría abusar también. Ahí sí se podría abusar. ¿Quién es? Es AD. Ok, ya tiene la estrellita aquí. ¿Qué jugador es? Gargamel. Ok. Es así, gentita bella. Para que lo tengan en cuenta. Difícil. Muy potente ahí, gente.
Por acá hay alguien que entró. Tig God dice por acá. Tig es bueno, dice. Por acá dice, 20 para mi alianza, 490. ¿A quién le preguntas, Erika? Yo no puedo ir, ya sabes, el rango de migración no me permite. Tony, ¿puedes ver cómo está Naret? ¿Está en dónde? ¿En top? ¿En qué top quieres ver? ¿Ya tomaron el árbol? Todavía no, Dani. No han tomado el árbol. Acá en la isla somos 6 alianzas nada más, ya veo. Es por ese tema de que usualmente muchos jugadores no quieren inscribirse también. Tony, me gustaría ir a Col. ¿Me aceptarían? Tengo 1000 de daño base. Eduardo, yo te diría que, bueno, hables con Soul. Tú estás en el grupo de Discord que tenemos del canal. Ahí puedes hablar con Soul. Y Soul te podría decir, ahí puedes hablar al privado con él. A ver si te logran aceptar, si quieres. Tony, ven al 520. No puedo ir al 520, gente. Yo máximo puedo ir al servidor 300. ¿Ok? Si me están invitando a servidores arriba del 300, gente, no puedo ir. Y no iría a servidores que tengan la marmota, por ejemplo, muy alta. Solo iría a servidores muertos. Para sacar rápido las estrellas del hormiguero, por ejemplo. Es el objetivo que tengo ahora. Dicen que lo pusieron a rango 0. Ah, ¿quieres? Ah, ok. Vamos a ver. No, nadie está ahorita en rango 0. Aquí en la alianza de Col ponen a rango 0 a aquellos jugadores que por ejemplo, por haber circunstancia, se quedaron desconectados en la hora de la lucha. Porque necesitan ese lugar. Y alguien desconectado en un lugar apropiado para que llegue más rápido a las torres, es importante que se pueda ocupar por otro jugador activo. Así que alguien que se quede, por ejemplo, desconectado en un lugar de adelante de la batalla, lo ponen a rango 0, porque cuando te colocan en rango 0 te tepan automáticamente a la base. ¿Cómo estás, Akira? Bienvenido. Ah, también, gente, ya distribuyeron las posiciones de todos los jugadores de la alianza. En sí, la alianza del Barren, para que lo tengan en cuenta, en sí de la alianza de Col, distribuyeron a todos los jugadores dependiendo a la participación que hayan tenido. Bueno, en sí al líder pues lo dejan en R5, reciba las recompensas de R5, y los R4, recompensas de R4. Los que estén en oficiales, recompensas de los oficiales, y así sucesivamente. En esa evolución del meteorito, el jugador más fuerte de mi alianza está en el nivel 36 y yo en 20. Así es, crack. Aquí hay un jugador nivel 38, por ejemplo. ¿Quieren ver el top de muertes? Claro que sí, aquí les muestro. Así va el top de muertes, gente. Están potentes. Tony, entonces te recomiendo al 488 para sacar la piel de marmota. Es que como te digo, no puedo ir al 488. Máximo hasta ahorita al 300 puedo. Y luego buscaré otro servidor que se acople un poquito más a la marmota. No puedo ir al más del 300, es el tema, gente. Solo hasta el 300 es mi límite. No puedo ni loco ir a ese servidor, gente. Es de esperar nada más. Ahorita lo que estoy es investigando servidores muertos. A ver si puedo llegar a esos. Porque usualmente ustedes saben que si van a un servidor muerto, no les dejan entrar. A menos de que seas muy conocido de alguien o te ayuden a entrar. Es el único server muerto. Que va, Dinamite, hay varios servidores muertos. Lo que pasa es que tú no has visto de los grupos 1, por ejemplo. O el grupo 2. Porque como tú estás en el 488, estás en el grupo 3, por ejemplo. Tú estás en el grupo 3 o 4, creo que es. Tu grupo es el 4 más o menos. 3 o 4 puede ser. ¿Cómo estás, Aldair? Buenas, Tony, dicen. Ya abandonamos aquí. Vente al server 1020. ¿Qué va, gente? No me voy a ir al 1020. Imposible irme al 1020. Estás en el grupo 4, ya veo, Dynamite. Difícil ir al grupo 4. Des en cuenta que soy el grupo 1. Tony, ¿qué es mejor? ¿Acacia 2 estrellas rojas? A 3 estrellas rojas. O Acacia 2 estrellas. Wise Berserker a 4 estrellas. O sea, Ripmaster. Wise Berserker. Está mucho mejor, crack. La Acacia y la Wise Berserker 8. Sin duda. Deja mejor por ejemplo,
La Rune Master, por ejemplo, la dejas ahí para que te ayude en la marmota, por ejemplo. Pero en PvP, créeme que la Berserker, hasta la Berserker en PvP y PvE es muy buena. Te puede ayudar un montón también. Pero en sí lo que está en meta Orchid ahorita es la casi Berserker. Sin duda usa ese combo. Es muy fuerte. Dice, yo estoy en el server casi muerto. El máximo de marmota es 270k. O sea, 270.000. Pero es un servidor nuevo, me imagino. Y el segundo top es de 110k. Ya veo, Mariano. ¿Y en qué servidor estás? A ver si me voy a ese servidor. Para aprovechar, gente. El tema también es que si te dejen entrar a ese servidor. Voy a conversar a ver si me dejan. A ver si me dejan, gente. Ah, también. Esto también me olvidé decirles. Que ya saben que está un evento disponible en el cual ustedes por loguearse 7 días les van a dar, por ejemplo, la protección o esta skin que es del rinoceronte. Muchos preguntaban, Tony, ¿cómo se saca el skin del rinoceronte? ¿Okay? Muchos preguntan eso. Este skin de acá, que es de 3 días. Solo dura 3 días lastimosamente, pero te dan la posibilidad de sacarlo. No sé si esto aumente las estrellas del hormiguero, pero a mi parecer creo que no va a aumentar. Les van a dar este skin, pero esta solo va a durar 3 días, ¿ok? ¿Cómo participan de eso? Tienen que ingresar a un link, ¿ok? Dice, no puedes, está en el 623, soy el dueño del... Ah, ya veo, Mariano. Ok, entiendo. Dice, acá ya la tengo incompleta, también serviría. La Berserker sí está completa, pero sin estrellas. Nunca sé cómo armar mis arqueras. Pero sin estrellas, ya veo, es que lo malo, Erika, que la Berserker sí debe estar por lo menos completa. Y la medalla de la piña. La medalla de la piña va a llegar dentro de poco, gente. Estén atentos. Ya llegó el evento de bendición de verano. Este evento, luego de que pase un día o 2 días, se viene otro evento que es Pay to Win. La medalla, gente, a mí se me hacía que iba a ser free to play, pero a como pinta esto va a ser Pay to Win. Si quieren sacarse la medalla esta de aquí, gente, va a ser solo invirtiendo en el juego. Si ustedes quieren, pues pueden invertirlo y se lo sacan. Dice, con Mariano de dueño sobrado entras, Tony. Pero tendría que esperar muchísimo tiempo. Imagínate cuánto demoró el juego para expandir que el grupo 1 se fusionara con el 2. Porque antes el grupo 1 solo podía migrar hasta el 150. Y ahora el servidor 2... ahora yo puedo migrar del servidor 2 hasta el 300. Antes no podía eso. Pero tocó esperar más de 1 año y medio para que Deams lograra hacer que el grupo 1 lograra fusionarse con el 2 y que el rango fuera del 2 al 300. Imagínate, tenemos que esperar otro año y medio tal vez más para que el grupo 1 se fusione con el 2. Y ir del servidor 2 hasta el 450, por ejemplo. Y así lo van a ir expandiendo, pero demora mucho. Demora mucho, gente. Es así, gente. Y así me cambio de server para seguir sacando. Más que todo, buscar un servidor muerto. Más que todo, gente. Todos sí saben cómo sacar esto, ¿verdad? Cómo conseguir... bueno, de este no sé si voy a hacer video. Porque en mi canal sí hice un video explicando esto. Pero... no sé si todos sepan cómo sacarse cómo loguearse en la página para sacarse la skin del rinoceronte, gente. No sé si todos tengan conocimiento cómo hacerlo. Tony, la Acacia, la segunda habilidad, la velocidad de combate no se muestra en los reportes. ¿Es un bug o nunca activa la segunda habilidad? No es que no active, Mariano. Lo que pasa es que esa habilidad no es una habilidad que se vea en los reportes, pero sí se aplica. Es como decirte una habilidad. O sea, activas la habilidad, pero no te verifica lo que hace la habilidad. En cambio, las estadísticas son otra cosa ya. Dice, servidor muerto es el 322 en el que estoy. Ya veo álgebra. Dice, me falta 50 piezas de la marmota para ya tenerla. Ya veo, Michelle, poquito a poquito. Para la piel de marmota o subir a estrella roja la apariencia. También. Pero para subir a estrella roja la apariencia, gente, lleva demasiado tiempo. ¿Por qué buscamos un servidor muerto? Me preguntan. Para subir las estrellas, gente. Es que verán, si ustedes van a un servidor muerto, van a quedar en un mejor lugar en el top.
al top de marmota. Ya saben que, por ejemplo, si vas a un servidor donde tú quedas en top 1, mucho mejor porque ahí sacas 50 fragmentos. Estamos hablando que al mes estarías sacándote 100 fragmentos de la marmota. Y es bastante ayuda para que subas y te potencies demasiado. Dice, yo no sé cómo sacarla del rinoceronte. Seguros no saben, gente. Y no les explico, no es nada complicado, ¿ok? Verán, para eso tengo que pasarles un link. Déjenme, aquí creo que tenía el disco. Les voy a pasar un link. Para a dónde tienen que ingresar ustedes. Y para que tengan más o menos ahí facilidad. Tenía el link. Déjenme, voy a buscar ese link, ¿ok? Aquí está. Listo. Verán, si ustedes quieren saber cómo sacar la skin del rinoceronte, les voy a dejar este link aquí en el chat fijado. Van a tener que darle clic ahí, ¿ok? Fijar mensaje. Aquí les voy a enseñar cómo hacerlo, ¿vale? Verán, lo único que van a hacer es ir a su navegador. O a veces, pues, solo con darle clic al link, por ejemplo, ya les abre, ¿ok? Yo voy a abrir el navegador acá, ¿ok? No voy a cerrar el juego. Ah, pero antes de eso, copien el ID de su cuenta. Por ejemplo, voy a hacer que esta cuenta reciba la primera recompensa porque debes loguearte 7 días, ¿ok? Tiene que loguearse 7 días seguidos para que en el séptimo les den la skin del rinoceronte. Tiene que copiar el ID de su cuenta. ¿Cuál es el ID? Es este de aquí que dice ID y seguido un número, ¿ok? Le van a dar copiar ahí. Y aquí te dice copiado correctamente. Ahora si se salen, van a su navegador. Al navegador favorito que ustedes tengan. Van para acá. No, tachemos esto. Y que no me deja buscar. Hijo, ¿por qué se alejó tanto? Aquí lo voy a pegar. Aquí copian. Copian. Ay, no, es que copié aquí mi. Copié, gente, mi ID. Ven, voy a copiar primero el link. Eliminemos esto. Voy a copiarlo acá arriba mejor. Y listo. Y les va a llevar a la página de Western Union. ¿Qué digo de Western Union? No. De Star Union. ¿Ok? Vamos por acá. Esperemos que abra la plataforma. Le dan clic ahí. No es nada complicado. ¿Ok? Le dan clic ahí. Esperemos que abra. Sabe demorar un ratito. Esperemos que no demore mucho. A ver si abre rápido. Y si no, tendría que abrir desde el navegador porque está sonando el disco. Dejen en silencio esta pestaña. A ver. No está cargando, gente. ¿Será que ya no me abre la página? Casi me abre fácil, gente. Pero aquí no me quiere abrir. En emulador parece que no me quiere abrir, gente. Y no me quiere abrir aquí. No, si les mostraba, gente. A ver si acá me deja. A ver, veamos si es que habla. Si no, ya les muestro acá. No, no sirve. En emulador no sirve, gente. Bueno, no hay problema por esa parte. Verán, les voy a llevar acá a la pantalla que tengo. Uy, ¿por qué se abrió esto? Les voy a llevar por acá. En emulador no funciona. No funciona eso. Lo que van a hacer es copiar el link. Ok, copian este link. Y nos vamos acá a reacción, ok. Déjenme ver cómo está. Aquí.
Es que no cambié la pantalla. Listo, gente. Listo, gente. Verán, aquí estamos en la página de Star Uno. Bueno, en el celular les aparece diferente. ¿Ok? Les aparece en el celular diferente. En el celular tienen que darle en la parte superior derecha. Hay como un calendario. Es un calendario pequeñito. Le dan ahí y ustedes lo que van a hacer es poner el ID, nada más. Por ejemplo, aquí ya me pide de una vez que coloque el ID. Y lo que voy a hacer es colocar mi ID y le pongo sign in. Con esto van a iniciar sesión en la cuenta. Y aquí me dice, miren, Tony JM, que esta es la cuenta que está en el servidor 301 y este es el ID que tienen. ¿Ok? Luego de esto van a tener que ir a... ¿dónde es esto? No quiero comprar nada. Tienen que ir por acá sin center. Voy por acá. Voy, por acá. Uy, no me aparece por aquí el... ¿Será que es ingresando? Acá es. Tienen que... Bueno, si estás en el navegador, lo voy a tachar. Si estás en el navegador, aquí hay una palabra que dice Sign-in Center. ¿Ok? Le van a dar aquí. En su caso, automáticamente les da. Solo con darle clic ahí, inician con el ID y listo, no hay problema. Solo que en el navegador es un poco diferente. Una vez ya se hayan logueado, ojo, el evento solo va a durar desde el 7, para que lo tengan en cuenta, julio, empezó el 31 de julio y va a finalizar el 31 de agosto. Entonces tenemos un mes para poder aprovechar todas las recompensas, ¿ok? Aquí pueden ver que son 7 días que hay que loguearse y le dan Sign in Today. Entonces aquí dice ya iniciado o ya ingresé a la plataforma por el primer día. Le doy Yes. Y ya recibí la recompensa, que en este caso es un Joded You por 2. Es un kiwi, ¿ok? Es un kiwi el día 1 te dan un kiwi. El día 2 si te logas te dan un acelerador de construcción. El día 3 te van a dar un K de comida de insecto. El 4 te van a dar una hora de aceleración. No, son 2 horas de aceleración de investigación, de evolución. Aquí dice Mr. Chess. Te van a dar como una recompensa misteriosa por 10. Aquí te van a dar una aceleración de incubación de hormigas soldados. Y en el día 7 ya te estarían dando. Aquí dice, miren, Rhino of Guardian. O sea, la skin de rinoceronte guardián. Que dura 3 días nada más. Pero tienen que loguearse 7 días. Yo ya me logué en esta cuenta el primer día. Y ustedes van a tener que loguearse y hacer lo mismo durante 7 días. Entonces vamos al juego. Y en el juego van a ver que dentro del correo me enviaron en el estudio de las hormigas. Miren, vamos al estudio de las hormigas. Recompensa de inicio de sesión en el sitio web oficial. Le dan ahí y miren, me dieron la liga masa. Esto es lo que recibí por el primer día. Y reclamar. Nada más. Es lo único que tienen que hacer. Bueno, en sí, gente, eso es como que tiene un poco de trampita. ¿Saben por qué? Porque les está el juego promocionando de que ustedes compren monedas. Ya que en su página oficial están ofreciendo las monedas a mitad de precio. No a mitad de precio, están ofreciendo las monedas del juego con descuentos. Y están muy buenos. Más para los pay to win que quieran gastar. Porque en sí, si ustedes compran desde la aplicación de Google Play, la Google Play les cobra hasta más impuestos también. Les cobran el impuesto. Y dependiendo de la región en que vivas te cuesta un poco más. Y a veces sacarte pues monedas de hormigas que te pueden ayudar, ayuda un montón. Y así pueden hacerlo. Por acá dice, ¿qué recompensas más cutres? Dice por acá. No lo vean como algo malo. No lo vean como algo malo. Más bien, por lo menos están regalando algo. Ya veo, muchas gracias. Dale, Edwin. Así tienen que hacerlo. No es nada complicado. Reclaman esas recompensas. Y listo. En el celular es diferente. Es mucho más fácil. Lo que en el web tienes que hacer varias cositas ahí. Y rapidito. Nada más. Solo tienes que iniciar sesión. Y te puedes sacar la skin de Rhino. Solo que la skin, como les digo, no es permanente. Solo dura 3 días. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál skin me refiero? Es este skin de aquí. Van a apariencia. Van a hormiguero. Y es este skin de aquí. ¿Ok? Esta es la que van a recibir. Lo que según es que... No tengo entendido mucho. Dice que consigue esto para activar automáticamente el aspecto de hormiguero.
Protección de rinoceronte durante 3 días. Ok, yo pensaba que esta skin daba escudo, por ejemplo, durante 3 días, pero no es así. Por ejemplo, yo pensaba que te daban la skin y cada vez que usabas la skin te ponías un escudo, por ejemplo. Y iba a estar muy roto, por ejemplo. Pero no es así. Solo dura 3 días. Dice, pero a los 7 días te roban la cuenta. ¿Por qué te van a robar la cuenta? Dice, no me sale la opción de escanear. No, no tienen que darle a la opción de escanear, gente. Solo denle a la opción de singing nada más. Ya les mostré la skin, gente. Dice, ¿qué tan importantes son las estrellas? Son muy importantes porque cada nivel de estrellas desbloqueas diferentes bonificaciones. Por ejemplo, hay estrellas donde te dan más velocidad de recolección, más velocidad de construcción, más velocidad de incubar hormigas soldado, más vida en el PvP o más daño en el PvP y así. Es muy bueno. ¿Cuánto falta para el evento 9×10? Un mes más, yo diría. A finales de este mes a inicios del siguiente estaría llegando. Es un aproximado, gente. No es que vaya a llegar. Es lo que nosotros deducimos. Porque no se puede deducir realmente cuándo van a llegar los eventos. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Y es así, gentita bella. Como hemos visto, gente, en este enfrentamiento. Lastimosamente, bueno, por el tema de los enfrentamientos. Jugadores. Emparejamientos. Y sin duda hubo enfrentamientos muy buenos. El campamento azul va a ganar este Barrenland. Estamos hablando que la alianza de TIC estaría alzándose victoriosamente 2 veces desde que se lanzó por primera vez el Barrenland. La alianza de Cole ganó 1 y esta vez perdió. TIC ganó 2. La alianza de Han ha ganado esta también. Y la alianza de KTA ha ganado también. La alianza de Doc, la alianza de Cole y la alianza de ZLS esta vez van a perder. ¿Ok? Muy difícil. Muy difícil para que puedan remontar esto, gente. Difícil ya. Complicadísimo. Dice, ¿cómo hago para que no se me gaste el hongo tan rápido? Para el hongo, tienen que tapar estructuras, gente. Hay algunas estructuras que consumen hongos. ¿Ok? Verán, me voy a pasar a mi cuenta principal. Ya que ya voy a llegar al final de la transmisión, ¿vale? Voy a mi cuenta principal. Verán, vamos a ir a mi cuenta principal y te enseño cómo es que no se gaste mucho el hongo o tan rápido. ¿Por qué razón? Vamos para acá a ver qué abre el juego. Listo. Verán, para que no se consuma mucho el hongo. Miren cuánto tengo yo de hongo. Aquí lo pueden ver para que tengan una relación. Para que no se les gaste mucho el hongo, lo importante es que tapen ciertas estructuras. ¿Ok? Hay algunas estructuras que consumen hongo. Y aunque pareciera 20k, 30k no ser mucho, cada estructura va sumando y a la final suma bastante. Mi hormiguero actualmente está gastando, por ejemplo, consumiendo 195.000 por hora. ¿Ok? 195.000 por hora. Es por algunas estructuras que de forma base no se pueden tapar. ¿Vale? Entonces, chequen esto. Tengo 195.000 por hora que se está consumiendo. Si yo, por ejemplo, destapara esta estructura, de 195.000 sube a 239.000. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por suscribirte. Mira, de 190 subió a 239. Es mucho. Entonces, ustedes tapen ciertas estructuras. ¿Qué estructuras consumen, gente? Muy difícil porque esto depende y funciona de diferente manera en cada cuenta. Hay cuentas donde alguna estructura no consume y otra sí, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, yo por ahora tengo las estructuras que por ahora me están consumiendo y las he tapado, ¿ok? Ustedes pueden ver qué estructuras les consume o no y las tapan. Yo, por ejemplo, tapo todas esas estructuras y las dejo ahí para que no consuman hongo. Y lo otro importante es rellenar cada vez que puedan las cortadoras de hoja para que sigan consumiendo hongo y así sucesivamente no se les complica mucho. Espero que hayas entendido, Reynosa. Dice, no te vayas que limpio la casa mientras veo el directo. Dice, espera a que termine de limpiar los muebles. No te preocupes, Juliano. Dale, crack.
Dice, para conseguir las estrellas, obteniendo las apariencias de hormiguero o solo gastando las flores. No, tienes que... Verán, gente, no vayan a cometer el error. Eso es muy común de muchos que piensan que darle directamente los fragmentos morados a las estrellas y les va a dar más... Les va a dar, por ejemplo... Les va a dar más experiencia para subir más rápido. No, lo importante, gente, es que se saquen todas las moradas. Sáquense todas las moradas. Y una vez ya tengan todas las moradas, ahí sí empiecen a darle directamente a las estrellas. Porque ya no hay más skins moradas que el juego te proporcione free to play. Saquen las moradas porque cada una, gente, da bonificaciones pequeñitas. Por ejemplo, mira, te dice habilidad de defensa de hormiga especial 0.5. Coste de curación, habilidad de defensa de la hormiga especial 0.3. Y así cada skin da una bonificación muy pequeñita. Entonces van avanzando así poquito a poquito, gente. Más o menos para que tengan en cuenta. Y así pueden ir avanzando. Más o menos. Por eso quiero irme a un servidor muerto. Y en un servidor muerto donde quedes en top. Si quedas en un top, gente, alto, puedes sacar bastantes fragmentos para seguir avanzando en las estrellas. ¿Ok? Por ejemplo, yo al inicio no era un jugador que me concentre en las estrellas. Si me hubiera concentrado desde un inicio en mi cuenta en las estrellas, tal vez ya estaría en las moradas y ya yendo por las doradas. Pero como yo no me concentré en sacar las estrellas, preferí ir más para PvP, por ejemplo. Por acá dice, estás igual yo en las estrellas. Ya veo, Eliseo. Me imagino que tú eres arquero. Dice, ¿crees que le falte una parte en el evento de verano? ¿O será todo lo que van a añadir? No, van a añadir más, pan de canzón. Van a añadir más. Pero lo que se viene es pay to win. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, Tony. Acabo de ganar el Barren Land. Y ya es la segunda vez que lo gano. Buena, Carlos. Felicidades, crack. Gracias, Tony. Gracias a ti, Matías. Es lo que pueden hacer. De ahí es así como deben avanzar. ¿Esas skins son del evento o dónde las consigo? Esas skins, todas las moradas, gente, las van a conseguir en los eventos, estas que son las semanales. Por ejemplo, ahorita estamos en el evento Fuerza de la Vida. Y aquí les van a dar los fragmentos morados. Dejen bajo un poquito y aquí pueden ver. Les van a dar estos fragmentos morados. Estos fragmentos morados les van a servir cuando tengan 100, van a la apariencia y una vez tengan los 100 van a la skin que quieran. Y le dan a activar, nada más. No, dice, yo le daba los fragmentos tal cual. No, Keiro, no hagan eso, gente, de dar los fragmentos tal cual. Reclamen todas las skins, porque cada skin da una bonificación pequeñita. Aunque no crean, eso hace mucha diferencia después. ¿Quieres que saquen algún insecto skin? Como acabó... sí. Me imagino que van a ir tal vez un nuevo marco. ¿Se acuerdan que en el anterior evento donde fue igualmente el evento de... que vino igualmente la bendición? Pero en ese entonces fue la bendición cuando fue el aniversario de Dance. Entonces, cuando fue el aniversario, si no me equivoco, vino un evento donde te daban la posibilidad de conseguir un marco y una skin era. En este caso no sé si nos dan la posibilidad de conseguir eso, pero toca esperar nada más. ¿Cómo acabó el Barren de Robot? Perdió Robot. Ahorita va a ganar el campamento sur, gente. Dice, compra skin doradas con las ramitas. Lleva más tiempo, pero si te ahorras mucho... No, Eliseo no va a comprar ya más en el juego. Yo por ahora prefiero seguir creciendo de forma tranquila. Por ahora, lo único que quería, gente, es sacarme un skin, por ejemplo, Pay to Win. Y de ahí no me voy a sacar más. Ya no me voy a invertir más en el juego. Por ahora. Tal vez si es que sacan algún insecto que me interese de transportadoras, tal vez. Pero en skins, gente, ya no sacaría. Ya no sacaría. Dice, porque hasta ahora no me lo dices, dice. Ya perdí como 3 skins. Pero sí te lo dije, Keilo, cuando tuvimos la otra vez. Cuando me compartiste la pantalla, ahí te dije. Cuando complete los eventos semanales, te dije que saques las skins estas. No le inviertas directamente a las estrellas. No hay que invertir directamente aquí, gente. No inviertan directamente. Es mucho mejor sacarse. Yo, como ya tengo todas las skins, ya le invierto aquí directamente. Y nada más. Es lo único que pueden hacer por ahora. Los que ya están más avanzados. Y para los que preguntan, esta es mi formación pro, la que llevo ahorita yo. Solo lo que me hace falta, gente, es la cristal dorado. Si me logra salir más copias de la cristal dorado, quito la diente y coloco cristal dorado. Y ya tendré una formación en meta. Pero tocará esperar más tiempo, nada más. Esperar más a tiempo. Estoy esperando nada más eso. Por ahora voy a esperar eso, a ver qué tal me funciona.
Dice POV transportadoras, POV transportadoras, ¿cuál es mejor? Sin duda, Crack Chinches, Golden Crystal son las mejores. ¿Ok? De ahí usarías la perla carmesí, pero eso ya es de universales. La pondrías ahí para que bufee a las 3 ya. Otra que podrías colocar sería la enterradora. También es buena, pero necesitas que active bastante. Otra es la saltarina también. Pero de ahí no hay otras que podríamos decir que iguale a la cristal dorado o las chinches. Pero en sí cristal y chinches necesitas sí o sí. Acechadora también en primera línea. Por ejemplo, si colocas en última la Golden Crystal y en primera acechadora, le bufea muchísimo a la Golden. Y hace muchísimo daño. Dice, oh no, dice, perdí como 16 skins. Le había ido al frente a las estrellas. Ya veo, Ray. No le den al frente a las estrellas. Traten de sacar las skins sí o sí. Tony, ¿crees que vuelvan a sacar otro insecto Pay to Win limitado como Godzilla? No lo sé. Si es que fuera eso, tal vez sacarían para transportadoras guardianas. Para que esté un poco balanceado. O si fuera solo para arqueras, gente, mucho mejor los que van a arqueras. ¿Qué opinas de las nuevas hormigas del desierto? Son buenas, pero algunas, no todas. No todas, gente. No todas son buenas. Depende de la situación que las vayan a usar. Pero en sí están muy buenas. Solo lo que he notado es que la mayoría de las hormigas del Barren, gente, no son buenas para el PvP. Solo para full PvP son. Porque no están concentradas en hacer mucho daño. Digo la mayoría ya que hay una guardiana. Esa es la excepción. Hay una guardiana que cambia esa situación. Hace mucho. Tony, ¿para cuándo nos devolverán esa copia que invertimos? Uf, Erika, yo como les dije, posiblemente iban a añadir esa actualización. Pero tal vez no la vayan a añadir. En el otro juego ya salió. Eso sí, ya salió en el otro juego. Pero en este juego no sé si lo vayan a cambiar, Erika. No lo sé. ¿Te acuerdas que yo no dije que iban a añadir? Es posiblemente que puedan añadir. Tony, ¿crees que habrá una nueva zona de eventos en el futuro? Una nueva zona de eventos. Sin duda van a seguir añadiendo más cosas en el juego. Más eventos y así sucesivamente. Solo tocará esperar por ahora. Tony, cuando te acaban los 30 huevos del evento de la temporada, ¿te salen del mismo evento o es como siempre? Cualquier hormiga como el azúcar. Sí, Michelle. Es como cualquier hormiga del... Es aleatorio. Es aleatorio, Michelle. En la incubación te puede salir bien una azúcar dorada. Aquí puedes verlo. Vas a incubar. En el tema de la incubación de la temporada vas ¿a qué hormigas te pueden salir? Te pueden salir, mira, las del Barren, las de la isla y bien te pueden salir las normales del juego. Espinosa dorada, azúcar dorada, conductora, dientes, saltarina. Estas hormigas que al inicio, alguna de estas son buenas al inicio, pero después ya no. Hay que apuntuar y que tengas suerte que te salga, por ejemplo, si eres arqueras, la berserker. Transportadoras, la cristal dorado. Enteradora. La Cassia en el tema de arqueras. Guardianas devoradora, guardiana escudera. La Sabache, gente, también es buena. Ya he estado viendo algunos reportes. La Sabache máximo activa 3 habilidades, pero es una hormiga que bufea mucho también. Pero eso es el tema de las guardianas. Dice, la de las transportadoras del Barren valen la pena. Vale mucho la pena la melee. Esta de aquí. Esta de aquí vale mucho la pena en transportadoras. Tenemos Isla Desierto. Dice, puede que la siguiente sea jungla o monte helado, dice por acá. Me gustaría mucho que añadiera un evento diferente. O sea, que ya no sea algo referido a este que debes capturar estructuras, construir torres. Me gustaría algo que el juego añadiera algo diferente. Algo único que ellos creen. Dice, gracias Tony, tenía 400 fragmentos morados y no sabía cómo canjear la skin. Ah, ya veo. Ok. Bueno, ahí ya canjeaste 4 skins nuevas ya. Y sin duda ya subiste un poquito más de experiencia de tus estrellas. Dice, el video del poder pionero lo vi demasiado tarde. Me equivoqué y no activé. Estoy muy... Ya veo, rojo. Bueno, es cuestión de que esperes un poquito. Hello, B-Box. Welcome my channel. Lastimosamente, como les digo, lo subí también el video un poco más tarde porque me tardé yo también mucho en activarlo. Lo bueno es que traté de averiguar información para poder sacarlo de mejor manera. Más eventos como expedición de selva. Me gustaría un evento un poco más dinámico. No lo sé.
es como que fantasear, pero ya en sí, gente, es ver qué es lo que puede hacer el juego. Déjenme ahorita. Estaba atacando unos lagartiños. Voy a atacar un lagartiño con mi pro. Y con los otros nivel 35 nada más. Un nivel 35. 35. Ya que a esta hora no se saben conectar para unirse. Me voy a esperar. Ah, cierto, hoy es pangolín también. Tengo que atacar con las transportadoras. Dice, oh, sería genial, dice. Aunque personalmente lo veo complicado. Porque la mayoría de los que han añadido en Dance es muy similar a un juego que salió hace 5 años. King of Ballon, dice, hasta donde sé. Hay muchos juegos, crack, que seguían de Dance. Clash of Kings, o sea, los juegos que salieron hace muchísimo tiempo son así. Dice, me pregunto si darán la nocturna sombría en Halloween. Yo les diría a gente que se vayan olvidando de esa skin ya. El juego no va a darlo gratis. No vean en posibilidades ya de eso. Lastimosamente. Si lo vayan a añadir, tal vez por que inviertan, por ejemplo, unos $50. Que con unos 50 te sacas una skin nueva. Y no valdría la pena. Si, por ejemplo, añadieron un evento donde consiguieras los 20 fragmentos que faltan por $50, no valdría la pena. Pero esos 50 mejor los inviertes en otra skin. Que solo en 20 fragmentos. Hay a veces que así pueden añadir, gente. Así que con cuidadito ahí. Listo, a ver, déjenme ver. Listo, gentita. Ya llegamos al final de la transmisión. Espero que se la hayan pasado muy bien en esta transmisión. Ya vimos que lastimosamente el campamento azul está imparable ahora. Están tratando de luchar un poquito el campamento rojo, pero en sí ya no va a dar mucha presión porque es más bien ya regalar más puntos para... Y a la final pues ya no es muy divertido cuando ya se está llegando al final de las etapas. Es así, gente. De haber sabido la compraba desde el principio. Fan de Canzón, yo también cometí el error que pensaba que... Por ejemplo, cuando salió por primera vez la Nocturna Umbría, yo pensaba que el siguiente año, cuando iba a llegar otra vez Halloween, iban a darte, por ejemplo, los 30 fragmentos que faltaban y la conseguías gratis. Pero no era así. Muchos de ahí se arrepintieron y bueno, los que sacaron la Nocturna Umbría ahí facilito, pues está bien, gente. Cualquier cosita nos estaremos viendo muy pronto. Cuídense mucho y nos estaremos viendo muy pronto. Dice, hola, Tony, buenas noches. ¿Cuánto tiempo debe pasar desde la primera migración para que cura otra? Verás, solo aparece una migración por servidor. O sea, si tú hablas de irte a un servidor sin el permiso de una alianza, esa migración solo llega una vez por servidor. Luego de eso tienes que esperar un evento que se llama la Isla Perdida, en el cual viene un evento que también se llama convocatoria de servidores. En ese evento es en el cual tú puedes ir a otros servidores, pero con el permiso del líder. O sea, no puedes ir tú a un servidor cuando tú quieras. Tienes que ir a ese servidor, aplicar a una alianza. Y la alianza a la que hayas aplicado el líder te debe aceptar. Luego de eso llega así. Bueno, gente, nos vemos. Cuídense mucho. Estaremos viéndonos en un próximo videito. Tal vez saque videito de este evento. Pero en sí no es nada complicado. Yo ya tengo un video en el canal que explico esto. Pero si no lo subo, tal vez lo subiría cuando venga otro evento. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Cuídense mucho. Nos estaremos viendo muy pronto. Bye bye, gentita bella. Buena noche, buen día y buena tarde para todos.